Un saludo cordial a todos y a todas. Mi nombre es Tiara Almonte y junto con mis compañeras Rosmeilin López, Mía Suazo y Mercedes Sánchez hablaremos sobre la redimensión de la evaluación. Además, estaremos tratando algunos tópicos como son la evaluación procesual, como la evaluación auténtica, el alumno y su papel como autorregulador de sus procesos de evaluación, la motivación y su impacto en la evaluación y la evaluación y la atención a la diversidad. Esperamos que esta información sea de mucha ayuda y puedan aprender tanto como nosotras. Comenzamos con la palabra evaluación, que es un término polisémico. Puede interpretarse como calificación, medición, comparación, control, análisis, valoración, apreciación y juicio. Así también son diversas sus consecuencias, tales como clasificar, seleccionar, fiscalizar, orientar y regular. La evaluación procesual como evaluación auténtica. En la actualidad, la educación está en constante cambio, requiriendo nuevos métodos de enseñanza. Por tanto, de ahí surge la evaluación procesual, que es la consideración de la educación como un proceso de perfeccionamiento y optimización, donde luego de una situación inicial se pretende el establecimiento de cambios permanentes y eficaces en la conducta de los educandos. Esta consta de las valoraciones constantes del aprendizaje mediante la aplicación de una variedad de instrumentos de evaluación y el análisis de los resultados. Se programa en muchos momentos durante el desarrollo de la unidad didáctica, ciclo y módulo. La evaluación procesual durante todo el desarrollo de un curso o un ciclo cumple con una función formativa, la cual consiste en la valoración a través de la recogida continua y sistemática de datos del proceso educativo del estudiante, de un programa educativo, del perfeccionamiento de un centro educativo en su funcionamiento, etc., a lo largo de un periodo de tiempo prefijado para el avance de metas u objetivos propuestos en el ciclo. La evaluación procesual sirve como una estrategia de mejora para ajustar y regular la marcha de los procesos educativos del ciclo. Este tipo de evaluación posibilita reconocer potencialidades y dificultades del proceso de aprendizaje de cada estudiante, así como de las enseñanzas del docente, la cual se realiza a través de la recolección sistemática de datos y análisis. Los resultados de la misma interesan tanto al estudiante como al docente, que puede utilizarlos para modificar su planificación sin esperar al fin del proceso, como al estudiante, que puede utilizarlo para modificar su método de aprendizaje, bien por su cuenta o mediante la orientación del docente. La evaluación procesual resulta ser preventiva, ya que hay oportunidad para reajustar las metodologías de enseñanzas a las condiciones de aprendizaje de los estudiantes, cumpliéndose de esta forma una función reguladora. No obstante, la aparición de un error o manifestación de una dificultad no puede ser empleada para sancionar o calificar negativamente al alumno, sino que resultará útil para detectar el problema de aprendizaje que se haya puesto de manifiesto, permitiendo la adecuación de las actividades programadas o la transmisión de explicaciones oportunas para que el proceso de aprendizaje siga su curso de manera efectiva. A través de este método, la mayoría de los estudiantes tendrán más probabilidades de lograr las habilidades sugeridas. Si el docente no cuenta con los datos de seguimiento de los alumnos a lo largo del ciclo,
Cuando llegue a la etapa final del mismo, no tendrá la oportunidad de corregir las dificultades encontradas. Y cuando quiera implementar posibles soluciones, será demasiado tarde. El estudiante no podrá combinar varios aprendizajes simultáneos para continuar al mismo ritmo del grupo. La finalidad prioritaria de la evaluación procesual no es la de calificar con notas o niveles al estudiante, sino más bien la de ayudar al docente y al estudiante a conocer el nivel de dominio de un aprendizaje y concretar qué aspectos de la tarea aún no se han dominado y averiguar los obstáculos que lo impiden para buscar soluciones reales que ayuden al estudiante a culminar el ciclo escolar de manera exitosa. Esta evaluación opera juntamente con la evaluación auténtica, porque ambas están destinadas a mejorar la calidad de los aprendizajes y aumentar la probabilidad de que todos los alumnos aprendan. En este sentido, son evaluaciones formadoras que regulan los aprendizajes, es decir, permiten comprenderlos, retroalimentarlos y mejorar los procesos involucrados en ellos. Por tanto, permite más que juzgar una experiencia de aprendizaje, intervenir a tiempo para asegurar que las actividades planteadas y los medios utilizados en la formación respondan a las características de los alumnos y a los objetivos planteados, con el fin de hacer que ésta sea una experiencia exitosa para el estudiante. La evaluación auténtica es una evaluación coherente con las actuales corrientes pedagógicas que empoderan al alumnado. Es una evaluación que aprende del error, pero por encima de todo, la evaluación auténtica diferencia la evaluación de la calificación, rompiendo ese vínculo de asociación que todavía perdura entre la evaluación y la calificación, valga la redundancia. Ya no interesa tanto la acumulación de conocimientos repetitivos, lo que el alumno sabe, sus conocimientos, sino lo que sabe hacer, lo que sabe crear, lo que sabe construir o lo que sabe argumentar. Todo aquello que le va a permitir adquirir experiencias, competencias, destrezas y habilidades que no se conseguían de la manera habitual. Siendo la evaluación procesual la encargada de recopilar los datos de dichos aprendizajes, analizando el desempeño y avance del estudiante, permitiendo hacer modificaciones o adaptaciones curriculares a favor de un aprendizaje más efectivo. Es esta una evaluación de proceso y formativa donde se vuelven prácticas relevantes como la evaluación mutua, la coevaluación y la autoevaluación. Para poder desarrollar una evaluación auténtica, se debe emplear estrategias que recopilen información de lo que el estudiante es capaz de hacer. Esta medición es en gran medida enfocada a lo práctico, es decir, en llevar a cabo situaciones donde se pueda aplicar los aprendizajes, competencias, habilidades, actitudes y valores adquiridos en el aprendizaje. Algunas formas de valoración, de acuerdo con lo que afirma Daniel Carlson en el 2007, son valoraciones de desempeño, portafolios y autoevaluación, como ya se había mencionado anteriormente. También son aplicables informes, ensayos, pósters, periódicos, murales, entrevistas, discursos, experimentos, proyectos, estudios de caso, creaciones artísticas, perfiles personales, entre otras estrategias. Siendo el portafolio una de las estrategias más completas, ya que incluye una gran variedad de evidencias previamente organizadas y sistematizadas del trabajo que se ha realizado en un curso. Puede englobar valoraciones de desempeño,
entendido por ello tareas escritas como son investigaciones, ensayos, informes y conclusiones de proyectos, lo que permite una mayor recopilación de datos para lo que es la evaluación procesual. Según autores, la mejor forma de evaluación es la observación directa de las actividades diarias dentro de la sala de clase, donde el aprendizaje puede ocurrir durante el trabajo colaborativo, cuando los estudiantes observan el trabajo de otros, cuando desarrollan un proyecto, aplican programas de lectura silenciosa sostenidas, participan en talleres permanentes de escritura, establecen múltiples interacciones sociales, entre otras. Estas instancias informan más plenamente sobre el nivel auténtico de desarrollo de las diversas competencias de los alumnos. Al comparar los trabajos individuales de los estudiantes, el profesor puede determinar sus patrones de desarrollo. Por ejemplo, cuando un estudiante escribe una anécdota que le ocurrió, esta permite evaluar su vocabulario, su capacidad de expresar y organizar las ideas, su habilidad para utilizar las distintas convenciones sintácticas u ortográficas del lenguaje. De este modo, para que la evaluación no constituya un proceso separado de las actividades de aprendizaje, resulta indispensable que los alumnos hablen, lean, escriban y reescriban dentro de situaciones auténticas, construcción y comunicación de significados con destinatarios definidos y con propósitos claros. Ya para concluir, tanto la evaluación auténtica como la procesual se estima que debe ser orientada a la acción con estudiantes que aprendan a través del hacer en un rango de contextos relevantes. Debe estar respaldada por la evidencia relevante basada de la práctica profesional de la enseñanza, de modo que los profesionales puedan hacer uso de las experiencias compartidas con otros y poner en marcha las innovaciones que se hayan demostrado que funcionan bien. Debe estar matizada, claramente articulada y transparente en la forma de tomar decisiones que conducen a la graduación. Esto a veces es más difícil de lograr con la tarea orientada hacia la práctica de lo que pasaría con los tipos de tareas más tradicionales, pero en cada caso la fiabilidad del interevaluador se basa en compartir conocimientos y en el diálogo. Por último, debe estar verdaderamente representada del esfuerzo y del rendimiento del estudiante, con criterios ponderados en función de su importancia en términos de los resultados del aprendizaje. Ahora paso con mi compañera Mercedes. Yo les estaré hablando sobre el alumno y su papel como autorregulador de sus procesos de evaluación. Como ya sabemos, estamos en un modelo educativo denominado constructivista, que ha impactado principalmente en nuestro rol como docente y también en el de nuestros estudiantes. Quienes comparten ese modelo asumen que el aprendizaje se concibe como una construcción personal del sujeto que aprende, que brinda las herramientas al alumno para que sea capaz de construir su propio conocimiento, resultado de las experiencias anteriores obtenidas en el medio que les rodea. Sin embargo, se reconoce que si las prácticas de evaluación no cambian o no se modifican, los aparentes cambios pedagógicos en la enseñanza no van a tener ninguna repercusión en el sistema educativo ni en el alumno. Evaluar desde la perspectiva constructivista, en un sentido amplio, es reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que la evaluación es una parte integral o importante de dicho proceso. También es enfatizar la función pedagógica de la evaluación, que tiene como finalidad o propósito el reconocimiento de las ayudas necesarias que se han de introducir en este proceso de enseñanza y aprendizaje,
para que todos los estudiantes aprendan de una manera significativa. Desde un aspecto central, consiste más bien en favorecer el traspaso de una regulación externa de la evaluación dirigida por el docente hacia la autorregulación de los estudiantes, es decir, hacer partícipe a los estudiantes en la regulación continua de sus aprendizajes, que sean ellos quienes asuman la evaluación como actitud y estrategia permanente de mejora de su capacidad. Por tanto, esta comunicación se centra en el agente principal del aprendizaje, el estudiante, en cómo podemos preparar a nuestros estudiantes para ejercer el papel de constructor de sus aprendizajes, a partir de una participación y reguladora desde los procesos de evaluación. En el proceso de evaluación desde la autorregulación, esto es que nuestros estudiantes tengan la capacidad para evaluar su propio modo de conocer y los resultados que ellos tienen. A mi manera de ver, la autorregulación junto con la motivación intrínseca por aprender son los ejes dinamizadores, por así decirlo, que llevan al estudiante a constituirse en un alumno constructor de su propio aprendizaje. Otro subtema muy importante es la autonomía del estudiante y evaluación formadora. Según Monereo, en el año 1997, los estudiantes son conscientes de las decisiones que toman, de los conocimientos que ponen en juego y del proceso que siguen, de sus dificultades para aprender y del modo de superar esas dificultades. También se considera primordial orientar nuestros esfuerzos a promover la autonomía de los estudiantes. Será necesario también crear espacios y desarrollar actividades orientadas a cultivarla. Uno de estos espacios puede ser la evaluación del aprendizaje. La cuestión es, ¿por qué no pensar en que sea el propio alumno quien ha de llegar a ser capaz de reconocer cuáles son sus aciertos o cuáles son sus dificultades? También de valorar sus aprendizajes y reorientar sus acciones. Y dejar de creer que la evaluación solamente le concierne al profesor o es responsabilidad solamente del profesor y que por tanto es externa al propio estudiante. En el marco de la evaluación también se propone precisamente transferir al estudiante el control y la responsabilidad de mejorar su aprendizaje. Se promueve la autorregulación por medio de estrategias, actividades e instrumentos de autoevaluación y coevaluación a través de los cuales el estudiante va construyendo un sistema personal para aprender, que va perfeccionando progresivamente para lograr un aprendizaje significativo, ¿cierto? Porque el estudiante haciendo una autoevaluación, o sea, de qué manera va aprendiendo, cuáles son sus dificultades, cuál es su progreso, también va identificando cuál es la forma o la manera que puede hacer para mejorar eso. Y es una estrategia muy importante. También el docente debe ayudar al estudiante en su proceso de evaluación por medio de ¿qué? Por medio de las retroalimentaciones. Cuando se le corre a un estudiante, se le su retroalimentación y de una vez ponerle cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades también. La motivación es uno de los constructos que cubre una parte de la variación de rendimiento escolar que no se explica por la inteligencia. A pesar de la importancia que a menudo se atribuye a la motivación en los contextos escolares, hasta ahora solo unos pocos estudios han investigado la validez incremental de la motivación más allá de la inteligencia general. Hay incluso menos investigación sobre cómo estos constructos motivacionales se comparan con la inteligencia y el desempeño previo como otro predictor de importancia en el desempeño escolar posterior. Las metas académicas pueden ser consideradas como un método de motivación utilizado por los estudiantes a la hora de afrontar las tareas de aprendizaje. Se considera que las metas están compuestas por creencias, habilidades, emociones o sentimientos que guían la intención del comportamiento.
especialmente lo que el objeto hace o quiere hacer en el entorno del aprendizaje. Estos objetivos determinan la cantidad y la calidad de sus actividades de aprendizaje, así como las respuestas emocionales, cognitivas y conductuales de los sujetos antes del éxito o del fracaso. Según informan algunas investigaciones, las metas que persiguen los alumnos en sus procesos de aprendizaje son de diferentes tipos y se pueden considerar desde diferentes perspectivas dependiendo de ópticas diferenciadas de los autores que investigan en el campo. Algunos son Nichols y Dweck, que son famosos en los años 1984 y 1986, y en consecuencia se ha salido que la meta académica se puede considerar como un modelo o un estilo motivacional integrado de creencias, atribuciones, afectos o sentimientos que dirigen las intenciones de la conducta de lo que los estudiantes hacen o quieren hacer en el contexto educativo de enseñanza-aprendizaje. En estas situaciones de enseñanza-aprendizaje, la tarea principal que se debe llevar a cabo en el alumnado es aprender antes, durante y después de participar en las distintas actividades o tareas escolares, porque pues ya sabemos que en estas actividades es la que más tiempo ocupan ellos. De ahí viene el aprendizaje autorregulado, que apunta el proceso mediante el cual los aprendices dirigen su sistemática y controladamente sus pensamientos, sentimientos y acciones hasta la consecución de sus metas. Esto requiere, por lo tanto, de la activación y mantenimiento de las cogniciones y las conductas dirigidas a la meta, y de actividades mentales tales como la atención, el repaso, el uso de estrategias de aprendizaje, el control de la comprensión, a la vez de creencias sobre la autoeficacia, sobre los resultados obtenidos y el valor que se atribuye al aprendizaje. El rendimiento académico de los alumnos es un aspecto clave para todos los agentes implicados en una educación superior de calidad. Sin embargo, no hay avenencia sobre la forma de medirlo. Algunos profesionales se inclinan por evaluar únicamente aspectos cognitivos y otros por la adquisición de competencias. La necesidad de que se formen profesionales cada vez más adaptados a las exigencias de las empresas, que puedan competir a nivel internacional en un mercado de trabajo global, requiere de una formación más allá de conocimientos aprendidos de memoria. La capacidad de crítica, de razonamiento lógico y de redacción escrita son habilidades muy demandadas actualmente en el campo de las ciencias sociales, la lengua española y las ciencias naturales, donde el rol del profesor se focaliza en ser un elemento motivador del aprendizaje. La literatura contemporánea sobre la motivación para el logro discute una gran variedad de conceptos, todos incluidos bajo el término motivación. Tres de los enfoques que se destacan más porque se dedican a investigar a fondo este tópico son la teoría del logro de las necesidades, la teoría del valor de la expectativa y las teorías de las metas. El concepto de Murray de necesidad de logro fue ampliado por McClelland y otros que fundaron la investigación clásica del motivo del logro. Según McClelland y sus colegas, la necesidad de logro es el resultado de un conflicto emocional entre la esperanza de acercarse al éxito y el deseo de evitar el fracaso. La esperanza de éxito, por un lado, está asociada con las emociones positivas y la creencia de triunfar. Por otro lado, el miedo al fracaso está relacionado con las emociones negativas y el miedo a que la situación de logro esté fuera del alcance. Se cree que el equilibrio entre estos dos motivos determina la dirección, la intensidad y la calidad de conducta relacionada con el logro. Además, la necesidad de logro, según McClelland,
se mide describiendo experiencias o asociaciones afectivas como el miedo o la alegría en situaciones de logro. Al igual que la necesidad de la concepción de logro de Murray, también se cree que la esperanza de éxito y el miedo al fracaso poseen una gran importancia general en los comportamientos relacionados con el logro y, por lo tanto, se operacionalizan de una manera general de dominio, es decir, refiriéndose a situaciones de logro generales como la resolución de problemas. Les habla Rosmeilin López y mi intervención versará sobre la evaluación y la atención a la diversidad. ¿Ante qué surge la atención a la diversidad? Ante la imprescindible consideración de una respuesta educativa que se adapte a las necesidades y cualidades de aquellos alumnos que van a un ritmo distinto en comparación a los demás estudiantes. Esta atención debe involucrar a los centros educativos, los cuales deben acomodar las pautas de evaluación del plan educativo oficial, es decir, el currículum, acorde a las cualidades específicas de los alumnos y su contexto. Esas adecuaciones tomarán en cuenta las necesidades especiales y las adecuaciones tanto de los objetivos y contenidos. Por ejemplo, una acomodación puede ser el cambio en la manera en que un determinado alumno expresa las capacidades descritas en un determinado criterio. Además, deben elaborarse criterios evaluativos que, aunque no estén en el documento oficial, ofrezcan valoraciones de alumnos con necesidades distintas. Para ello es fundamental variar las estrategias e instrumentos, incluso hasta para un mismo aspecto. De igual manera, es un deber del centro determinar cuáles son las herramientas y procesos más ideales. Por ejemplo, la observación con rigor científico puede ser un proceso ideal para un alumno con problemas de expresión oral y escrita. Así, pues, haber variaciones según la existencia de determinadas necesidades en pruebas escritas, orales, de observación, de trabajo, de alumno, entrevista y diálogo es posible. El hecho de recurrir a procedimientos variados a la hora de evaluar crea la oportunidad de que los alumnos utilicen sus estilos de aprendizaje y tengan más probabilidad de respuesta. Esto garantizará la comodidad y el mejor desenvolvimiento de los evaluados. Las adaptaciones que se hagan deben involucrar necesariamente al currículo. Otros ejemplos que pueden evidenciar la posibilidad de adecuar la evaluación son uso de técnica de dramatización ante alumnos con dificultades de expresión oral y escrita, con el fin de valorar aprendizajes comunes en el grupo. Además, la valoración del relato oral de una historia puede sustituirse por la elaboración de un cómic, así como también la evaluación de la lectura en voz alta de un texto ante demás alumnos y maestros puede ser sustituida por una grabación de cassette. Todos los ejemplos serían llevados a cabo siempre que el alumno a evaluar presente limitaciones frente a la primera opción. Por otra parte, las actividades de evaluación requieren de ayudas por parte del maestro frente a la diversidad. Estas pueden ser físicas, visuales y verbales, sin quitar espacio a la autonomía del alumno. Otra de las acomodaciones que se puede hacer es reforzar objetivos, contenidos y criterios y renunciar a algunos no tan significativos. También ofrecer más tiempo para el alcance de estos a los alumnos con necesidades educativas especiales respecto al resto del grupo, llegando hasta posponer objetivos para lograrlos en otros grados. Recapitulando, atender a la diversidad implica satisfacer las necesidades educativas especiales y debe ser el centro y en su conjunto, maestros y demás, los responsables de adecuar, sustituir, postergar y hasta eliminar criterios de evaluación, objetivos, contenidos y procedimientos con tal de responder a las particularidades de los evaluados, sin que se altere el perfil de egreso del estudiante. También es necesario que el docente ofrezca ayudas al momento de evaluar y que considere los estilos de aprendizaje al diseñar actividades.